Estamos de vuelta con Giro a la derecha, como les había comentado en el primer segmento. Vamos a estar analizando estos resultados tan curiosos que ocurrieron recientemente en las elecciones internas de Uruguay y que de una u otra manera, bueno, van a estar moldeando, por así decirlo, la política de ese país por los próximos años. Y para ello he invitado, por supuesto, a Víctor Márquez. Él es activista libertario, además columnista para El Bastión y Al Poniente y colaborador del Movimiento Libertario de Venezuela y de México Libertario. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Hola Esteban, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Ahora vamos a hablar de otro tema un poco más político Sí, y que a mí me encanta porque me encantan estos análisis políticos postelectorales. y que yo creo que es importante porque fíjate algo, uno de Latinoamérica, hay varios países que uno nunca menciona, ¿no? Quizás por lo pequeño, por lo chiquito que son, no solamente a nivel geográfico, sino a nivel territorial, que quiero decir, sino también por la población. Y uno de ellos es Uruguay, Paraguay podría ser otro, ¿no? Pero a veces pasan cuestiones que, bueno, a uno le tienen que encender las alarmas, sobre todo entendiendo, bueno, el contexto que se vive actualmente en donde los regímenes totalitarios de extrema izquierda buscan aliados hasta en cualquier esquina, ¿no? Por muy chiquito que sea, pero que les pueda dar de una u otra manera respiro, y entendiendo además los fenómenos políticos de este lado como Javier Milei, que uno pensaría que pueden salpicar a los países más cercanos, por ejemplo Chile o Uruguay, pero parece que no es el caso. Antes de ir a los análisis profundos de la decisión que tomaron los uruguayos en esta jornada, Víctor, quiero que hablemos de los perdedores, porque hubo gente que hizo mucha laraca, que esta iba a ser la candidata, que bueno, las esperanzas hay que cifrarlas en esto, y hablo de lado y lado, y resulta que bueno, esta gente que se estaba proyectando como posibles victoriosos, tuvieron un desempeño bastante mediocre. Háblanos de esto y bueno, entendiendo además las coaliciones que hay en Uruguay. Bueno, bien, fíjate, podemos empezar haciendo referencia al tema de las alianzas, que como bien mencionas, Uruguay es un país poco nombrado a nivel político, capaz que institucional y poblacional, no tanto territorial o económico, porque, bueno, Uruguay exporta mucha carne, lácteos, etcétera, y por ejemplo con Venezuela tuvo muchos convenios. Sí. Pero es un país que se caracteriza por su exacerbado amor a la neutralidad en cuanto a conflictos políticos, sociales y bélicos internacionales. Uruguay es un país absolutamente neutro, por lo menos de la boca para afuera, Lo llaman y la si Suiza de bien, Latinoamérica, de hecho, sí, por varias cosas, la por gente dice varias que por la cosas. seguridad, por la neutralidad, otros dicen que porque sirve de lavadora para muchos regímenes y muchas personas, pero una curiosidad es que más allá de su neutralidad sociopolítica con respecto al conflicto venezolano, por ejemplo, Uruguay siempre, o por lo menos de 2005, entre 2005 y 2020, que fueron los 15 años de gobierno del Frente Amplio, aliados duros del chavismo, siempre estuvieron de su lado en los organismos multilaterales, por ejemplo en la OEA. Correcto. Entonces, bueno, eso es bueno apuntarlo ahí. Con respecto a los perdedores, bien, Uruguay es un país que funciona por coaliciones. Por lo menos desde la vuelta a la democracia, se han generado una coalición sólida y sostenida en el tiempo, que es la coalición de extrema izquierda, que es el Frente Amplio, lo menciono ahí, y los partidos históricos, que son el Partido Nacional y el Partido Colorado, son los partidos más viejos de Uruguay, capaz que de Latinoamérica, porque tienen más de ciento, no sé cuántos años cada uno. Ocasionalmente crean coalición para poder enfrentarse al Frente Amplio o para poder gobernar con cierto nivel de libertad, más allá de que son partidos que en lo profundo se parecen, pero a lo superficial podrían estar en contra. Entonces, bien, la coalición actual de gobierno, liderada por Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, que además es una persona histórica del Partido Nacional, pues su papá y su abuelo fueron presidentes también de Uruguay en distintos momentos, está conformada por el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, que la acaba de dejar, recientemente salió de la coalición, y el Partido Independiente es un partido más de centro izquierda que los demás, y algún otro partido muy chico que realmente no mueve mucho la aguja. Mientras que la coalición de Frente Amplio está conformada por un montonazo de partidos de extrema que van de izquierda, que van de izquierda a extrema izquierda, y los principales son el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento de Participación Popular, que este último es al que pertenece el Pepe Mujica. Mm. Sí. Digamos que deriva directamente de la guerrilla guevarista Tupamara, Sí. que operó en Uruguay entre los 60 y 80, por la cual mucha gente dice que se generó la dictadura uruguaya o la dictadura cívico-militar que duró 12 años en Uruguay hasta el 85. Sí, pero justamente quiero que profundicemos respecto al tema de estos perdedores, Víctor, ¿no? Porque evidentemente, y te lo digo, yo estuve recientemente allá
y yo veía como que mucha euforia alrededor de ciertas figuras que terminaron teniendo un desempeño bastante mediocre. ¿Esto a qué se debe? ¿Fue que rechazaron los extremos los uruguayos? ¿Fue que sencillamente eran fenómenos, por así decirlo, mediáticos que no movilizaban gente? ¿O qué pasó allí que estas prominentes figuras, bueno, no llegaron a donde habían prometido que iban a llegar? Bueno, descartemos el punto del rechazo a los extremos, porque Uruguay el único extremo es el centro. Creo que todo converge en el centro. Y si bien yo te acabo de mencionar que hay una colisión de extrema izquierda, yo creo que el espíritu corrido uruguayo está movido y la derecha es el centro, la izquierda es la centroizquierda y la extrema izquierda ya es la extrema izquierda como tal. Sí. En cuanto a lo que preguntas, bueno, precisamente los perdedores fueron dentro del Partido Nacional, la más moderada, dentro del Partido Colorado, los más moderados, y dentro del Frente Amplio, la más extrema comunista, que te puedo decir ahí si es comunista. Pero bueno, ahí estaban como equiparados porque uno es Tupamaro, la otra es comunista, entonces, bueno, se pagan y se dan el vuelto, no hay mucha diferencia ahí. En el caso del Partido Nacional, Laura Raffo, que quedó de segunda con un margen enorme de diferencia, fue, digamos que una persona Que que el ella se Partido Nacional, perfiló, perdón que te interrumpa, el Partido Nacional es el partido de gobierno, ¿no? es el partido líder de la coalición de gobierno. ¿Sí? De ese partido es la calle Pou, y tengo entendido que la calle Pou tiene unos niveles de popularidad bastante altos, porque él no logra transferir ese liderazgo, esa popularidad a Laura. Porque el candidato de la calle Pou es Álvaro Delgado, que es su secretario de presidencia, Okay. que fue quien aplastó absolutamente a las otras opciones. Okay. En el caso del Partido Colorado, bueno, el Partido Colorado es un partido que es histórico, es suficientemente grande a nivel de ideas y de tradición, pero ha ido mermando su votación en los últimos periodos electorales y bueno, quedó ahí como segundón en la coalición. Tiene unas ideas muy interesantes, por lo menos su ala liberal es bastante liberal y bueno, su ala de derecha es bastante derecha. Están ahí como mezcladitos y son interesantes. No considero que se deba mencionar mucho más bueno, que el candidato perdedor fue el que más liberal se consideraba entre los votantes, y eso hablaría en ese caso de que, bueno, el Partido Colorado quisiera volver a la época en la que la derecha tenía un buen peso, o bueno, las opciones más de derecha, entre comillas, tenían un buen peso dentro de sus ideas. En el caso del Frente Amplio, la disputa estaba entre el intendente de Canelones, que es una ciudad de la zona metropolitana, y la intendenta de la capital, que era Carolina Cose, y otro ahí que es un intendente de otro departamento, no lo votó ni nada más, entonces, bueno, no lo mencionemos por los momentos. ¿Y qué sucede ahí? El Frente Amplio es un movimiento netamente capitalino. Recordemos que Uruguay, a pesar de tener muy poca población, concentra casi el 50% de la población en la ciudad capital, Montevideo. Es decir, estamos hablando de cerca de 1.300.000 o 1.400.000 de habitantes que en su mayoría, durante los últimos 30 años a nivel regional, han votado Frente Amplio y durante 15 años se mantuvieron votando el Frente Amplio. Ellos son los que realmente mueven la vara porque en el interior de Uruguay, el otro casi 1,5 millones de personas es como votan cuando tienen que votar y listo. Hay que hacer una acotación específica ahí. Las elecciones en Uruguay, las presidenciales y departamentales y municipales, son obligatorias. Es decir, las que vienen son obligatorias. Primera y segunda vuelta. Las primarias, o las internas, como le llaman acá, no son obligatorias. Entonces siempre tienen un índice de participación muy bajo. Creo que esta vez no llegó ni al 40%, que es más o menos lo que ronda. Ahí te pasé una fotito, es como sí. que muestra el desempeño de votación. Por lo cual, bueno, es esperable que si tú no tienes que ser obligado a ir a votar en esta elección, nada, lo dejas así. Fíjate incluso que nada más participó el 35.78% de los habilitados para votar. Sí. Y lo que podemos observar acá es que, por ejemplo, el Frente Amplio sí ganó con un margen medio ahí de casi 10%, pero que si se unen el Partido Colorado y el Partido Nacional otra vez, el Frente Amplio, y se mantiene esta tendencia, repito, no fue también la mitad del padrón, se mantiene esta tendencia, el Frente Amplio no vuelve a ganar las elecciones. Por lo menos este año no. Vuelve a ganar la coalición, si arman coalición, que parece ser que sí va a ser así, y bueno, van a avanzar desde ahí. ¿Qué sucede? Los perdedores, por lo general, en Uruguay no son perdedores. Hay como una especie de acuerdo tácito que yo noté el primer año electoral que viví acá, que fue en 2019, que es que muy seguramente, ese año no se respetó, pero suele respetarse, muy seguramente el segundón de las internas es nombrado vicepresidente o candidato a vicepresidente. Pasó este año con el Frente Amplio, se hizo un acuerdo previo que yo pensé que no iban a respetar y se respetó. Entonces la fórmula presidencial quedó
Yamandu Orsi de los Tupamaros como presidente y Carolina Cose de los comunistas como vicepresidente. Entonces ellos ahí se aseguran una cohesión de voto dentro del votante Frente Amplista que les pueda dar suficiente impulso como para llegar. En cuanto al Partido Nacional y el Partido Colorado, los últimos 2 años, los candidatos, los últimos dos elecciones, pues la anterior y esta que están transcurriendo, los candidatos no han respetado mucho esta regla tácita y por lo general suelen nombrar a la persona dentro del partido o el candidato contrincante dentro del partido que consideren que les va a traer más votos. La calle Pou lo hizo con Beatriz Argimón en 2019, después podemos hablar de esa decisión que para mí en ese momento fue muy acertada, y Álvaro Delgado lo hizo en esta oportunidad con una ex frente amplista y ex sindicalista comunista que se integró a las filas del Partido Nacional hace poco menos de un año, pero que él considera que va a hacerle suficientemente fuerza o le va a traer suficientes votos como para liderar una primera instancia y después un balotaje. Al parecer, y según lo que he visto en redes sociales y comentarios con amigos del Partido Nacional, etcétera, la gente no está contenta con esa decisión. De hecho, están presionando mucho para que esa decisión se revoque. Y hasta la bucharon, según vi. La bucharon, le dijeron comunista, le dijeron, no sé si puedo decir la grosería más grosera Sí, que adelante, nosotros conocemos acá. Sí, le dijeron hija de puta, que es una grosería muy común. Y bueno, evidentemente eso responde a que esos actos que son cerrados, nada más van militantes del Partido Nacional, por lo general, te están rechazando masivamente a una elección. Y en el caso del Partido Colorado, bueno, repitieron fórmula vicepresidencial porque él ya había sido candidato a vicepresidente la vez anterior y durante este gobierno tuvo un cargo a nivel de la educación pública, su meta era reformar la educación pública, cosa que, si bien parece que hizo, no llegó a nada concreto. Te lo digo como estudiante de educación pública, después vamos a hablar también de eso. Y en el caso de... Sí. Adelante. Y bueno, en el caso de los partidos minoritarios, ahí se había mostrado otro partido que es Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es un partido generado para las elecciones de 2019, partiendo de un ex militar que fue destituido por Tabaré Vázquez. Era un militar muy cercano a Tabaré Vázquez. No sé si te va sonando algo esto. Y él formó ese partido como para echarle la contra al Frente Amplio. Y luego se acopló a la coalición sin dejar de llamarse a sí mismo el verdadero socialismo. El partido se considera el verdadero socialismo. Muchos en esta orilla lo han descrito como el peronismo uruguayo. Y bueno, son netamente militaristas e intervencionistas en general. Fíjate que me dijiste algo muy llamativo y es un fenómeno que normalmente se replica en casi todo el mundo, por supuesto siempre con algunas excepciones, pero es que la ciudad capital, ¿no? Montevideo, vota por el Frente Amplio y las áreas en los alrededores, las áreas más rurales, terminan votando por lo que se puede considerar la derecha. Eso sucede incluso acá en Estados Unidos y bueno, tiende a pasar en la mayoría de los países. Sin embargo, ¿qué es lo que, con lo poquito que yo he investigado, ¿no? Tengo entendido que el candidato del Frente Amplio es alguien que viene justamente de estas áreas rurales. O sea, quizás en esta oportunidad él pueda ser atractivo, ¿no? Para sectores que antes no lo eran. Y por otro lado, la supuesta derecha lleva a una comunista sindicalista como fórmula vicepresidencial, que más allá de ganar votos de los comunistas, que no creo que los pueda traer, creo que más bien lo que puede hacer es quitarle votos de gente que sí estarían dispuestos a votar por ello. Obviamente mostramos esa gráfica, ¿no? Hace poco y sí, tú sumas 2 más 2 es 4 y todo indicaría que esa coalición va a ganar, la coalición actual de gobierno. Sin embargo, yo creo que en el momento de campaña, ya cuando empiece realmente todo este proceso, Víctor, aquí hay un peligro enorme, que el Frente Amplio realmente regrese tomando en cuenta esto que te estoy diciendo. ¿Tú lo podrías también ver de esa manera? Sí, bueno, como te comenté hace un rato, la elección de la fórmula de candidatura presidencial bueno, es medio tácita uno. El primero le dice al segundo, bueno, che, vení, acompáñame, así en uruguayo, che, nos tomamos unos mates, unos bizcochos y tú eres mi vicepresidente y vamos para adelante. O se elige por conveniencia. El problema con el marketing político, que no es un problema, sino que es un reto y es un desafío, es que tú tienes que leer no solo al que tú estimas que sea votante de tu opción, claro, sino al que es votante de la opción contraria para saber si hay alguna forma en que tú puedes atraerlo. La calle en 2019 lo supo hacer, nombró a Beatriz Argimón, que no había tenido ningún cargo relevante a nivel nacional en Uruguay, más allá de ser la presidenta del Partido Nacional, del directorio, mejor dicho, porque yo estoy en directorio, la nombró como una forma de atraer feministas, gente de centro izquierda y de más izquierda, y yo considero que le funcionó. Yo te voy a decir, te voy a ser sincero, yo no votaría por la calle, no haría
campaña por él, ni la hice, pero considero que su campaña presidencial en 2019 fue tremenda campaña. O sea, todo lo que se planteó en torno a la figura de la calle como el heredero del herrerismo, que es este movimiento que fundaron sus ancestros en Uruguay, pero también como un centro liberal, para usar una palabra que para nosotros es muy Sí. reutilizada, de Ujú. la dama de papel, pero también fue como, bueno, traje a una mujer y quiero que la primera vicepresidenta, la electa mujer de Uruguay, sea una amiga mía. Más allá de que, bueno, luego hubo ciertos roces, ellos siguen muy cohesionados como partido, pero ya la cohesión dejó de funcionar hace un par de años. También en parte por un poco, bueno, los temas sociales, el feminismo, etcétera. La calle no es tan amigo de esos temas sociales, comentarios que he hecho en la calle, y un poco también la rosca de desgaste de la corrupción que ha habido dentro del gobierno. Con respecto a Yamandú, que viene supuestamente de áreas rurales, eh, yo creo que también están construyendo un personaje que quieren hacerlo ver a imagen y semejanza del Pepe Mujica. Recordemos que el Pepe Mujica fue en los años 70, 60 y 70 y 80 un guerrillero que fue preso político. En realidad, Pepe Mujica estuvo preso por cometer crímenes y corrió con la suerte de que lo indultaron junto a los presos políticos. Esto dicho por la misma gente del Frente Amplio que fue presa política y que compartió celda con Pepe Mujica. Y bueno, el tipo se pinta como un tipo que nunca estudió nada, pero que sabe mucho porque ha leído cosas, entre comillas. Acá le dicen el filósofo de boliche, puro hablar, hablar, hablar y nunca decir nada. Dice cosas lindas y frases para posteos de Instagram y ya. Eh, y a Yamandur si lo quieren plantear así. Entonces, bueno, que si le va a jugar a favor, dudo que funcione para atraer votantes que no sean de Frente Amplio. En el interior hay votantes de Frente Amplio, son los que van a votar por ellos y hasta ahí. En el caso del Partido Nacional, con la pésima elección de una sindicalista comunista como vicepresidenta, yo creo que están buscando jugar al centro, siempre, y corren por la izquierda. Entonces, se equivocan porque si bien puede funcionar que alguien del Frente Amplio que no esté tan de acuerdo con las posturas del Frente Amplio pueda votar por ellos, yo siempre tengo un dicho, el centro vota por la izquierda y por el centro. Cuando te digo vota por la derecha, llora y vota por la izquierda otra vez. Y así Correcto. va a pasar. Así va a pasar con ellos y yo espero equivocarme, pero siento que el Frente Amplio, si no se mantiene la tendencia del domingo, tiene muchas chances de ganar por muy poco, pero de ganar. Y sería, bueno, una vuelta de un Frente Amplio, de una izquierda no moderada, no inteligente, no conocedora a nivel económico de cómo tiene que gestionarse un país. Por más que sea el Frente Amplio durante los 15 años, intentó mantener lo que se venía haciendo desde el 2000 y medio funcionó. Bueno, la calle no ha sido tan ineficiente a nivel económico, la inflación se ha controlado, etcétera, 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 pero el relato de la izquierda ha podido más y los escándalos de corrupción lo han golpeado bastante fuerte. ¿Tú estarías dispuesto a votar por esta fórmula del Partido Nacional tomando en cuenta, bueno, el personaje tan nefasto del cual estamos haciendo referencia para la vicepresidencia? Bueno, si yo votara, en general, yo soy abstencionista, yo no Ah, voto, eres abstencionista, claro. sí, yo no voto en ninguno de mis dos países estando habilitado, te lo digo, y no estoy habilitado para votar en Uruguay, si estuviese habilitado no lo haría. Hipotéticamente, si me tocara votar, sí lo haría, votaría entendiendo que el Frente Amplio necesita no estar en el poder por lo menos 5 años más. Después les puedo pegar retóricamente al gobierno y a la coalición que esté, pero bueno, yo considero que sí votaría. También teniendo en cuenta que si es un gobierno de coalición, habría gente que quizás represente una cercanía a mis ideas y, repito, hipotéticamente yo votaría nuevamente o sea, yo votaría por el Partido Nacional. ¿Por qué tú crees, Víctor, que estos fenómenos que estamos viendo en la región, en Europa, Europa, si tú me lo preguntas a mí, la cuna del progresismo, ¿dónde es? Yo te diría Europa. O sea, en Europa es en donde Francia, más sí. hemos visto estas locuras y estamos viendo una ola de respuesta ahora a lo que la gente llama extrema derecha, Le Pen en Francia, Meloni en Italia, Vox, bueno, en España como que no surge nunca, pero bueno, por lo menos está allí como tercera fuerza, ¿no? Orbán en Hungría y vale ustedes contar. Vemos el fenómeno Javier Milei en Argentina. En Chile probablemente venga también algo. Estamos viendo la derecha, por ejemplo, de Donald Trump acá en los Estados Unidos. ¿Por qué en Uruguay no se contagia nunca de eso? Eh, el otro día hablaba con un amigo uruguayo y él me decía, a nosotros nos dicen también la Francia de Latinoamérica. Y yo sí, porque son absurdamente progres, porque no se entiende cómo están viviendo en la mugre en la que viven y son tan progres. Medio caliente yo en algunas situaciones en las que me ofusco un poco. Mira, con respecto a todo eso, esas respuestas,
Yo creo que en Uruguay no pasaría eso porque, uno, no hay un candidato libertario que tú digas, bueno, va a funcionar. No hay un candidato de extrema derecha que tú digas, bueno, puede cohesionar la fuerza. El uruguayo no te va a votar por una extrema derecha, entre comillas, Por no lo va a eso. hacer porque están muy acostumbrados a estar del centro a la izquierda, siempre. Entonces, bueno, por ejemplo, el candidato que quedó tercero, creo que fue tercero o segundo, no sé, en el Partido Colorado, que era el más liberal, firmó un acuerdo con una diputada del ala más progresista de su partido, porque la diputada considera que la violencia política contra las mujeres debe ser erradicada. ¿Y qué entienden ellos por violencia política contra las mujeres? Que tú le refutes un tuit en el que está diciendo una estupidez. Claro, eres misógino. Sí, por ejemplo, ella sostuvo en el Parlamento que el cambio climático afectaba más a mujeres que a hombres. Así, sin explicar, sin entrar más a profundidad. Yo le refuté y bueno, la respuesta fue, eres un tremendo misógino porque ya no se refiere a eso, sino a los controles estatales que ejerció papá Estado durante 100 años contra las mujeres, que no podían pedir crédito, que no podían hacer nada sin el marido, sin el papá, que no podían tener tierras, que no sé qué. Yo digo, pero decir que el cambio climático afecta solo más a las mujeres, a decir que un Estado impidió que las mujeres fueran libres sin depender de un hombre, son dos cosas distintas. Muy distinta. Muy, Y pero tienen muy dos distinta. mensajes distintos. Ujú. Entonces, claro, yo creo que el uruguayo al votar busca, aunque se diga de derecha, votar algo que sea izquierda, o que sea progre, o que sea muy moderado, o que sea, no sé, que no tenga ni un solo resquicio de libertad individual, de antiestatismo, etcétera. También tiene que ver con el exacerbado estatismo del uruguayo en general. Tú acá preguntas a los 20 años, a un grupito de uruguayos de 20 años, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Más grande, y también sigue empleado público. Ah, sí, porque el empleo público me da opciones, me da no sé qué, etcétera, etcétera. Y tú después analizas y tú dices, bueno, los empleados públicos tienen mejor acceso a créditos hipotecarios, personales, etcétera, a través del Banco del Estado. Trabajan media hora menos que los privados en la mayoría de los casos, ganan mejores sueldos que los privados, tienen mejores beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero es que si a mí me votan del empleo público, yo no cobro el despido. Bueno, hermano, pero ¿qué más quiere cobrar? Entonces, hay un tema. Ojo, yo conozco gente, de hecho, mi pareja trabaja en el Estado, no la ha pasado tan bien porque llegan al Estado y se dan cuenta que si bien tienen muchos beneficios, también tienen que enfrentar algo que es, bueno, la burocracia, el exceso de corrupción. Si no eres una persona que está de acuerdo con hacer lo que dice el partido, vas para afuera. Entonces, hay muchas cosas que afectan ahí. Y sobre eso, bueno, quiero conversar más adelante, pero antes de hablar de eso, porque tú me estabas comentando que esto te toca a nivel personal precisamente en el caso de tu pareja, ¿no? Y evidentemente, bueno, en la medida de lo posible, porque yo no me quiero tampoco meter en algo tan personal. Pero antes de eso, Víctor, quiero que me hables un poco, nuevamente volviendo a esta figura de la vicepresidente, ¿no? De la coalición del Partido Nacional, quiero decir, de la coalición de gobierno. Porque, por lo menos acá en los Estados Unidos, el vicepresidente es más una figura decorativa, ¿no? Ok. Uno la escoge, por ejemplo, Donald Trump ve que tiene falencias en ciertas áreas y para precisamente atraer el voto independiente, ¿no? O si sus bases no están confiando mucho en él, entonces, digamos, en base a las necesidades que su candidatura necesita, que escoge un vicepresidente. Por lo menos en estos momentos yo me atrevería a decir que él va a escoger, todavía no lo ha dicho, a alguien relativamente moderado, de lo que acá conocen como RINO, ¿no? Republican in name only, que yo te diría falsa derecha. ¿Por qué? Porque a Donald Trump lo ven como esta figura intransigente, que es extremista, X, Y, Z, y entonces él trata de buscar esa persona que pueda transmitir lo contrario. Joe Biden escoge a Kamala Harris porque la misma Kamala Harris en unos debates lo acusó de racista, porque Joe Biden tiene unas votaciones, Joe Biden tiene una carrera política desde hace no sé cuántos años y Joe Biden apoyó la segregación en Son su como debido 80 años de momento. carrera política, sí. Correcto. Entonces, él dijo, miren, yo no soy machista, yo no soy racista, miren a mi vicepresidente. Entonces, acá es la estrategia. Y más allá de eso, cuando están ejerciendo, lo que hacen es darle funciones especiales. Te voy a poner otra vez dos ejemplos, y perdón que me extienda, pero un poco para que veas el contexto, ¿no? O el contraste. Donald Trump a Mike Pence, cuando fue presidente, le dio la tarea de liderar los esfuerzos en contra del coronavirus. O sea, Mike Pence es el encargado, es la cabecilla del gobierno de las políticas, de lo que se va a ejecutar en esa materia. Joe Biden a Kamala Harris le dijo, usted se encarga de la frontera. Y bueno, vemos el excelente trabajo que ha hecho, ¿no? La señora Sí, Harris. sí, sí. Sí, pero precisamente más allá de la figura de ser una especie de vocero, es también, bueno, el presidente del Senado, sí, la persona que desempata cuando hay empate, pero le dan estas funciones especiales. En Uruguay,
¿realmente qué tanto riesgo existe con tener a una vicepresidente comunista, Víctor? Bueno, volviendo al tema del por qué se escoge, creo que más o menos va en función de eso. Recuerdo pues, las primeras alocuciones que hizo Kamala Harris como vicepresidenta y en su Twitter lo dice constantemente, decía yo soy mujer negra, afrodescendiente, jamaiquina, china, hindú, no sé qué cito, uso un traje azul y yo soy la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos y es como, ajá, ¿y tu trabajo? Lo estás haciendo. Entonces creo que va un poco por ahí la cuestión también. Y bueno, ver qué puede sumar. Como te comenté, la calle no es una persona que sea públicamente amiga de minorías, feminismo. El otro día dijo que las políticas del gobierno se deciden en un asado con los compañeros y que la mujer a la cocina, y lo dijo en público. Oh El my tipo que es el God. más liberal, sí, el tipo que es el más liberal del gobierno actualmente, entre comillas. Yo tengo artículos sobre eso, él no es liberal, nada, pero bueno. Eh, Acá la presidenta del Senado, o el presidente del Senado, que es el vicepresidente, realmente ni pincha ni corta a nivel de gestión gubernamental. Más allá de cómo funciona en Estados Unidos, bueno, presidir la Cámara Alta del Parlamento, Correcto. poder redactar leyes especiales sin tener que tener una comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y presidir la Asamblea General de Uruguay, que no se convoca casi nunca, simplemente lo hace cada 5 años por los momentos para nombrar presidente. Y creo que lo hace después una vez al año para la rendición de cuentas. Ella es la que preside eso y mucho más. No. Bueno, si por ejemplo la calle se fuese de vacaciones a Jamaica y se pide una licencia especial, ella queda de presidente los días que la calle esté en Jamaica. Correcto. Por ejemplo. Si a la calle le pasa algo, ella queda de presidente. Y si la calle está afuera y ella se va de vacaciones para Jamaica, el senador más votado, que en este caso también es una comunista, casualmente, dentro del Partido Nacional, que apoya a la calle, es quien preside el país por los días que ambos, presidente y vicepresidente, estén fuera. Entonces no habría mayor incidencia, si lo analizamos desde este punto de vista, Claro. con que la vicepresidenta fuese una comunista sindicalista. Sin embargo, como ya veníamos hablando de que Uruguay está muy tirado a la izquierda y que todo acá es izquierda, y realmente tú no ves un resquicio de derecha Sí. en ningún lado, yo considero que se podría entender también que una vicepresidente comunista podría llegar a afectar a nivel del Senado en muchas cosas. Pues. O sea, apoyar públicamente leyes que no beneficien a los ciudadanos, como las muchas que se apoyaron durante este periodo, y bueno, vamos a hablar, la ley del teletrabajo, por ponerte un ejemplo, que estuvo muy en boga en 2020, pasaportes departamentales que nunca se aplicaron igual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cuestión ahí un poco medio turbia y medio oculta que la gente no quiere ver precisamente por su moderación y su tibieza, pero por ponerte un ejemplo, acá es costumbre, esto no está escrito en ningún lado, pero es costumbre, que ciertas reformas o ciertas leyes no se toquen por 20 años. Que el periodo mínimo para que una ley esté aplicada sean 20 años. Así la ley al año de aplicación sea una mierda. Por ponerte un ejemplo, y me disculpa la palabra, no se toca. Entonces, no sabemos qué ley se pueda promover durante ese periodo que luego no vayan a querer tocar. Más allá de que entendamos que el Frente Amplio cuando vuelva va a querer cambiar muchas leyes de la calle, incluyendo la ley de urgente consideración, que fue un toco como de 10.000 páginas que él introdujo al principio del gobierno, que se negoció con el Frente Amplio, que ellos cambiaron muchas cosas, etcétera, pero ellos dijeron que iban a cambiar, por ejemplo, las cosas de los alquileres, algunas cosas de la bancarización obligatoria, etcétera, etcétera. Sí, me recuerdo. Y bueno, quiero justamente tocar nuevamente, Víctor, en la medida de lo posible. Yo entiendo que hay cuestiones personales que uno no puede decir, pero me estabas comentando fuera de cámara que en el caso específico de esta señora, ¿no? De la sindicalista, como que te afecta directamente a ti, a tu pareja, bueno, por cuestiones laborales, ¿no? Quiero que nos guíe justamente por esa historia nuevamente en la medida de lo posible, de qué es lo que se ha hecho en contra de algunas personas que, bueno, pueden ser incómodas para los intereses particulares de individuos como esta señora. Sí, bueno, nada, ahí tengo una corrección chiquitita. Me refería a la vicepresidenta actual, que lideró una lista específica, que ya no está en esa lista, pero bueno, sucede una cuestión. En el estado uruguayo, como todo estado obeso, supercrecido, elefantiásico, no sé ni cómo decirle, macroplanetario, no sé, es enorme. O sea, estamos hablando de que Uruguay tiene aproximadamente el 15% de su población dentro del estado, trabajando directa o indirectamente, o como funcionario público fijo o temporal.
Y funciona mucho el tema de, bueno, no labures, porque yo no laburo. Y que el Estado sea una masa burocrática enorme, que se mueva y que viva de impuestos, y chupe impuestos, y chupe impuestos, y nunca funciona. Entonces, en este caso, bueno, mi pareja ingresó al Estado en 2019, estando el Frente Amplio en el poder, y él trabajó directamente con un área de arquitectura en el Ministerio de Trabajo, perdón, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y estando ahí, bueno, él intentó llevar adelante un área completa de prevención de riesgo, etcétera, etcétera, hizo trabajo, etcétera, y cuando asumió el gobierno de la calle, ciertos intereses se encontraron a nivel de flexibilización de exigencias para las empresas. A ver, no es que yo esté de acuerdo con que el Estado esté metido en cómo funciona una empresa, pero en Uruguay algo que existe es que el Estado funciona de contralor para las empresas de construcción y de infraestructura vial para garantizar que el trabajador esté bien protegido, que se cumplan las normativas de protocolos, etcétera. En este caso, bueno, al parecer, bueno, no al parecer, el hermano de uno de una figura muy cercana a la calle estaba gerenciando unas empresas grandes, privadas, perdón, y el gobierno, o bueno, esta agrupación dentro del ministerio, por petición del hermano de quien gerenciaba estas empresas, que son de apellido Iturralde, empezaron a flexibilizar los controles a estas empresas. Entonces, claro, en este caso la figura del técnico prevencionista, que es protocolar, que se encarga de ser el contralor de todos los protocolos y todas las normativas y que se cumplan, etcétera, es una persona, o sea, es una figura a la que le cae responsabilidad civil y penal por cualquier cosa que suceda en una empresa en la que trabaje o una empresa en la que controle. Y en este caso hubo un par de accidentes que llevaron a incapacidades de trabajadores en los que los responsables iban a ser los prevencionistas que firmaran, digamos que la aceptación a que esa empresa operara. Entre esos prevencionistas estaba mi pareja y unos compañeros, y al ellos negarse a firmar eso, empezó una persecución que en este momento tendrá casi 5 años. Una persecución de tipo, que va desde acoso laboral hasta, bueno, retirarle sus funciones para que ellos no puedan ejercer funciones. Y bueno, se inició un proceso, primero una demanda civil que implicaba, bueno, poner pruebas y no sé qué, y ahora ya están en un proceso de una demanda contra el Estado, porque se entiende que durante todo ese proceso, las personas que han sido perseguidas, mi pareja y sus compañeros, han sufrido daños psicológicos, físicos, porque están sometidos a tremendo estrés, bueno, ha habido pérdidas económicas, acá se pena muy gravemente que una persona esté un tiempo prolongado en una labor pública sin funciones, y ha habido casos anteriores y bueno, se han ganado del lado de los demandantes. Y bueno, esto es una muestra, por ponerte un ejemplo, de una pequeña parte de la corrupción que se ha visto en este partido. Mm. Y yo quiero decir algo, sí, sin asco y sin temor. Yo cuando señalo la corrupción la señalo esté donde esté. Como debe ser. Que no porque el partido contrario al que está ahora en el gobierno sea chavista, yo voy a dejar de señalar los casos de corrupción de este gobierno. Y este gobierno ha tenido casos de corrupción que van desde este que les estoy comentando hacia mi pareja, hasta la compra de un rollo de papel higiénico por $10.000. Un rollo de papel higiénico por $10.000. No sé, acomodos masivos de personas, acá como se le llama a meter gente al Estado, solo porque te cae bien, solo porque te sonrió, solo porque militó contigo, etcétera. Y parte de esto, de la demanda que está llevando a cabo mi pareja y otros compañeros contra el Estado, recaen en que cuando a ellos los quitan de varios cargos para moverlos a otros cargos y dejarlos sin funciones, el Estado contrata directamente por orden del gobierno a un montón de profesionales que ejercen funciones similares a las de ellos, que están graduados de lo mismo que están graduados de ellos, que son técnicos prevencionistas, pero que no tienen los méritos ni participaron en los concursos ni se ganaron su puesto dentro del Estado. A estas personas, además, se les generan asignaciones de viáticos, de compensaciones especiales, que, bueno, los viáticos ascendían a 3 millones de pesos. 3 millones de pesos para hacerte el cambio es algo así como casi $10.000. Entonces tú dices, bueno, 3 millones de pesos anuales son una plata. Sí. Y más en países de Y Latinoamérica, pues, evidentemente. claro, entonces, bueno, la calle ha sido muy golpeado para ya no hacer tanta referencia al gobierno en general. Bueno, 3 millones de pesos son 74.000 y pico de dólares al cambio de hoy. eh, y eso se le están dando a las personas por viáticos cuando se los negaron a otros profesionales. Entonces, claro, ese es uno de los casos de corrupción que ha golpeado la calle. El otro fue el del papel higiénico. El gobierno de la calle se está viendo muy envuelto, que yo considero que ya un poco
va más de la mano de la propaganda en casos que tienen que ver con tráfico de drogas a gran escala. O sea, estamos hablando de que semanalmente salen toneladas de droga del puerto de Montevideo, que se ha convertido en uno de los puertos principales del tráfico de cocaína de la región, y en el que hay metida gente del gobierno, que son asesores, que son no sé qué. Hubo un problema, por ejemplo, con uno de los diputados históricos, porque cada vez es otra cosa. Llegas a la labor política, te haces diputado y hasta que no te mueres no sales de ahí. Sí. Este tipo tenía, no sé, 30 años siendo diputado y trabajando en el Congreso, y a principios del año pasado lo acusaron de abuso sexual a menores. Wow. Eh, sí, o sea, pedofilia. Sí. Se llevó a cabo un proceso contra él. Muchas de las pruebas fueron fabricadas, otras son verídicas. Él está bajo custodia ahora, está esperando sentencia, porque al final lo que se comprobó fue que una figura muy extraña que es pago y corrupción de menores, más allá de la pedofilia y todo eso. Y esto está salpicando esferas cercanas de la calle. Hay casos de espionaje contra diputados del Frente Amplio, que no son mis amigos, que yo no voto por ellos, que no me caen bien, que son chavistas, pero es un caso grave porque siento un precedente, más allá de que eso ya se hacía. Sí. Hay irregularidades, bueno, para ponértelo más sencillo, y dejando de un lado el tema de la corrupción, hay irregularidades que son amorales, que surgen del Estado, que se generaron por decreto durante el Frente Amplio, que la calle nunca se encargó de tocar, que están ahí. Él decía que era el cambio, que era la renovación, que iba a ser distinto, y están ahí. Sí. El Estado te puede emitir un pasaporte, por ejemplo, si tú estás preso y eres narcotraficante, como pasó con uno de los narcotraficantes uruguayos, le emitieron un pasaporte. Sin darse cuenta, dicen ellos, y después vieron que era por un decreto de Pepe Mujica. O el Estado puede, no sé, generar un monopolio artificial de la nada por un decreto del Frente Amplio. Y la calle nunca se encargó de tocarlo cuando él dijo que era liberal, pues, y que los monopolios no deberían existir, etc. Sí, es que el problema no es la acción mala, ¿no? O lo errado, sino es que no soy yo quien la está cometiendo. Así piensan muchas personas, Claro, lamentablemente. sí, y a la calle, lamentablemente, capaz que por el impacto mediático que tuvo durante la pandemia. Recordemos que Uruguay durante la pandemia fue un país que no cerró, o sea, no se cerró a la convivencia, más allá de que, bueno, hubo ciertas restricciones. Uruguay no cortó movilidad, no impuso cuarentenas, y bueno, tuvimos cierto grado de libertad, pero Sí. durante la pandemia la calle tomó un impulso en su figura. Además, la pandemia cayó 20 días después no, 13 días después de que él asumiera el gobierno, y le tocó todo ese montón de incertidumbre, pero durante la pandemia la calle se posicionó muy bien y empezó a decir cosas que lo acercaban al liberalismo Sí. a nivel retórico y discursivo. Por ejemplo, él hacía uso de un concepto que me repudre porque es redundante, que es la libertad responsable. Y yo les decía, pero hermano, ya la libertad es responsable, La libertad es libertad es responsabilidad. responsabilidad, exactamente. Listo, si tú le pones responsable, si tú apellidas las cosas, no estás haciendo nada, simplemente estás haciendo un filósofo de boliche, como dicen acá. Después él más adelante, después él más adelante salió diciendo que él no creía en el liberalismo individualista, y eso ya es otro error conceptual. Tú dices, Eso brother, es o un sea, oxímoron. sí, sí, o sea, el liberalismo es individualista, listo, ya. Exacto. Entonces, claro, se va por ahí, y las cosas buenas que pueden estar consiguiendo, por ejemplo, estabilización de la moneda, el dólar tiene, no sé, 11, 12 meses que no aumenta, lo cual, bueno, se traduce en menor inflación. El tipo de cambio favorece evidentemente a la persona de a pie y no tanto a los empresarios de las multicorporaciones a las que los zurdos uruguayos odian tanto. Pero todas estas cosas buenas que he ido consiguiendo se van tapando con cada escandalito que sacan y con cada resquicio de propaganda que hay. Por ejemplo, cosas que yo he llegado a escuchar en la calle que son falsas, que la calle votó en contra del matrimonio igualitario, por ejemplo. Sí. Eso fue en 2010, y él ni siquiera estaba en sala, estaba su suplente que votó, que se abstuvo, ni siquiera votó en contra. Entonces, claro, tú dices, bueno, si yo tengo que ponderar quién es más liberal, la calle o cualquier Frente Amplio, tú dices, bueno, la calle puede haber votado a favor si hubiese estado en sala. La calle propuso la primera despenalización de la marihuana, que no salió, pero la propuso él. Y hay resquicios de liberalismo en los partidos de oposición al Frente Amplio, que ahora son gobierno, pero no está como definida la cuestión, y entonces siempre se imponen las facciones más proteccionistas. Sí, lamentablemente. Y mira, ya para ir finalizando, ¿te sientes optimista? Si estás creyendo que el Frente Amplio, yo sé que todo parece indicar, y fue lo que te entendí, que no crees que esta vez vaya a ganar, pero en términos generales, ¿te sientes optimista con el rumbo del país? Mira, la verdad,
estoy como escéptico en todos los sentidos. Eh, Uno, porque como te dije, si se mantiene la tendencia de esta votación del domingo, es muy posible que la calle, perdón, que la coalición, si se forma coalición, quede por encima del Frente Amplio. Pero para eso tienen que pasar dos cosas. Uno, que se mantenga la tendencia. Dos, que se forme una coalición. Pues si no se forma coalición no va. Tres, bueno, más de dos, tres, cuatro, cinco, no sé. Y las otras es que, bueno, las decisiones políticas que están tomando para nombrar candidatos, fórmulas, etcétera, hacer campaña, etcétera, no afecten realmente. O sea, si tú realmente me dices lo que yo he escuchado en la calle con respecto a la sindicalista que nombraron vicepresidenta o candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, es mayormente un rechazo. O sea, Sí. estamos hablando de una mujer que 4 días antes de ser designada puso una foto de ella cuando militaba como frente amplista, sindicalista, diciendo que su labor sindical es importante, que no sé qué. O tú sabes, o sea, la gente acá por lo general sabe que en Uruguay sindicato es igual a Frente Amplio. Más allá Correcto. de que sean dos organizaciones distintas, son lo mismo. Actúan igual, tiran para el mismo lado. Creo que un gran punto de inflexión durante la campaña va a ser una campaña simultánea que se va a hacer, que es que la central sindical de extrema izquierda uruguaya está promoviendo la abolición de los fondos de pensiones privados. Mm. Esa abolición la propone y se va a lograr o a rechazar mediante una votación popular que va a ser el mismo día que la elección presidencial. Wow. Estamos hablando de no sé cuántos mil millones de dólares que vamos a perder los trabajadores uruguayos que están en cajas de ahorro resguardadas por empresas privadas y que suponen, bueno, una porción no tan importante de nuestra jubilación que se complementa con el sistema público, que es un desastre. Que bueno, el sistema público me está diciendo que acá cuando yo me jubile no voy a tener jubilación porque no voy a decir suficiente gente Sí. trabajando. En cambio, el privado me dice, bueno, estás ahorrando. Entonces, claro, eso va a terminar un poco también porque las posturas que siente el Frente Amplio con respecto a eso, si acompaña o no acompaña, no sé qué, van a mover su aguja de votantes y capaz que, bueno, si no acompañan, los mueve ahí un poco, si acompañan, bueno, capaz que la calle, capaz que la coalición, perdón, no es la calle, no tiene tanto chance. Hay un tema, Uruguay no tiene reelección inmediata, por Sí. eso la calle nombró un sucesor, entre comillas, que bueno, yo le dije que es Álvaro Delgado, y se va a ir por ahí la calle. Y él de seguro se vuelve a lanzar también en el próximo proceso, porque bueno, tiene la popularidad tan alta que capaz y lo termine Bueno, designando. Y por cierto, con bueno, eso de. Dime, dime. fíjate que el papá de la calle, no me acuerdo el apellido de él, que también se llama Luis Alberto Lacalle, o sea, tiene el mismo nombre, Sí. es el segundo apellido, cuando fue presidente en los 90, creo que fue en 94, 2000, una cosa así. Mucha gente dice que él, estratégicamente su campaña la armó así. O sea, lanzar al peor sucesor que podía tener, al peor para perder y volver en 2005. ¿Qué Claro. pasó? En 2005, la propaganda izquierdista, o la propaganda chavista, mejor dicho, del Frente Amplio, surtió efecto y Sí. pese a que el presidente que estuvo entre el 99 y el 2005 era un tipo tremendamente liberal que realmente piloteó Uruguay durante dos crisis enormes que fue la corrida cambiaria de Argentina que afectó mucho acá y la fiebre aftosa que también afectó la producción, la gente lo tomó muy mal. Y en 2005 perdió, o sea, perdió la coalición de derecha o los candidatos que se habían lanzado por la derecha y ganó el Frente Amplio. Eso hace gente que no es estadista, que precisamente no trabajan a largo plazo, sino alrededor de. Ojo, estadista, no estatista, estadista. Sí, 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 son dos conceptos Porque, distintos. porque, porque evidentemente, uno, si tú quieres lo mejor para tu país, y dos, si tú estás pensando en que poniendo a alguien mediocre, eso te puede beneficiar, estás teniendo miopía política. Pero te iba a comentar, y ya con esto te dejo ir, que estás hablando del tema de las jubilaciones, de cómo pretenden quitarle, bueno, ciertos ahorros, ¿no?, a los uruguayos, una parte. Yo la semana pasada eso lo toqué con una invitada de Colombia, porque adivina quién está queriendo hacer eso en Colombia, Gustavo Petro. Pero sí, no, yo creo que lo logró. Es la misma. Sí, bueno, pero ella me explicó que es un proceso que va a ser anulado en las cortes, pero que lo va a lograr Ah, meter de bueno, otra ok. manera. Sí lo logró, pero parece que no va a Pero ser todavía no. ratificado exactamente. Entonces, bueno, Ok. de verdad que te agradezco un montón, Víctor, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. No, a ti, Esteban, muchas gracias por la invitación. Bueno, quedamos a la orden. Y en la futura primera vuelta de Uruguay podremos volver a conversar a ver cómo queda el tema de las coaliciones, todo Sí, este tema, bueno, y ver cómo fue la tendencia. cuenta con ello de verdad, porque bueno, es importante hablar de toda la región. Siempre digo que es el mismo mal que no, al cual nos estamos enfrentando. Así que bueno, muchas gracias, Víctor. Era Víctor Márquez, activista libertario, comentándonos justamente sobre este proceso de elecciones internas
que se realizó en Uruguay, además analizando las aristas alrededor de todo este contexto político. Regresará al Frente Amplio, va a ganar la coalición de gobierno, eso evidentemente lo estaremos analizando en su debido momento. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.